Quiero agradecerle a Santiago, ¿verdad? Por la iniciativa. Y siempre es, como le estaba diciendo ahorita, antes de que empezara la grabación, este es un espacio que es importante para la escuela. No sé si me están oyendo en este momento porque veo la pantalla congelada. Se oye bien, yo le oigo bien, sí. Ah, ok, perfecto. Este es un espacio importante para la escuela donde nos reunimos, hablamos de cosas que nos gustan, compartimos las cosas que nos gustan y como mencionaba ahora, pues a veces de manera más complicada y más formal, a veces de manera un poco más informal. Mis últimas charlas han sido como más más formales, con demostraciones y cosas de ese tipo. Y esta vez quise hacer una charla un poco más coloquial, ¿verdad? Entonces espero que sea de provecho para todos. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, ahí me van interrumpiendo. Y yo con mucho gusto cuando tenga la posibilidad, pues les sacaré de dudas. Entonces, esta es mi charla. Mi charla se llama Nudos, Colores y Polinomios. Eh, y bueno, vamos a ver. Perfecto. Consta de 4 partes. Voy a darles una pequeña introducción, unos ejemplos, algunas motivaciones. Vamos a hablar en la segunda parte de cruces, links, trenzas y grupos. Estos son como los hermanos primos y gemelos malos de los nudos y cómo se relacionan con el álgebra. Después vamos a hablar de colores, que es el primer invariante que vamos a mencionar, que sirve para clasificar para clasificar nudos. Y posteriormente vamos a hablar de polinomios, en particular el polinomio de Jones. Entonces, vamos comenzando. ¿Ok? Lo primero que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Es que un nudo es una curva suave y cerrada en el espacio tridimensional de R3. Entonces, un ejemplo de nudo, bueno, de una representación de nudo es esta. Este es el famosísimo, todos los que estuvieron en el colegio conocen el famosísimo nudo del diablo. Pues este es el nudo del diablo, se llama el trefoil. Y lo puse de primero porque aparece muchísimas veces en muchas cosas. Entonces, para que lo tengamos ahí en mente. Ahora, como un objeto que se puede ver en un espacio topológico, ¿verdad? Recordemos que R3 es un espacio topológico. Entonces, un nudo es sin duda un objeto de estudio de la topología. Decimos que dos nudos son equivalentes y uno puede obtener uno a partir de otro mediante deformaciones suaves, ¿verdad? Lo que queremos decir es, bueno, primero que todo, la pregunta es, ¿será que yo puedo pasar de este nudo a este nudo mediante transformaciones suaves, deformaciones suaves del espacio? Y cuando decimos deformaciones suaves del espacio, lo que queremos decir son todas aquellas que no lo rompen, no hacen grietas, no crean hoyos negros, cosas de ese tipo, ¿verdad? Para el caso particular de los nudos, las transformaciones suaves son aquellas que deslizan la cuerda, pero no la rompen, ¿ok? Posteriormente, cuando aplastemos el nudo sobre el plano, pues esas transformaciones además van a tener otra característica, ¿ok? Vean que en el espacio tridimensional yo puedo pasar una cuerda por encima de la otra, pero en el espacio bidimensional hacer eso me obligaría a que se interseque el objeto consigo mismo. Y ese tipo de movimientos posteriormente veremos que no están permitidos. Por el momento sí lo están, ¿verdad? Porque estamos pensando en el nudo como esa cosa que yo puedo coger y que vive en el espacio, ¿verdad? Que es una cuerda cerrada que está toda enredada adentro, ¿ok? Y transformaciones que hacen este tipo de cosas, pues no están permitidas, ¿ok? Ahora, precisamente por el hecho de que las transformaciones nos permiten deslizar la cuerda, es que lo definimos como una cuerda cerrada. Porque si yo tengo los extremos sueltos, deslizar la cuerda me permite desanudar siempre. Obviamente hay nudos que son muy complicados y hay gente que se rinde rápido, pero en principio si los extremos están sueltos, todos los nudos se pueden deshacer.
Y si todos los nudos se pueden deshacer, yo agarro un nudo, lo deshago, después lo amarro y lo convierto en otro, todos los nudos serían equivalentes. Entonces la pregunta no tendría sentido. ¿Ok? Yo agarraría un nudo cualquiera y lo deshago. Aquí solo para darles una pequeña pincelada, en esta dirección, en katlas.math.toronto.edu en wiki, hay una gran cantidad de información sobre nudos y su clasificación. Esta imagen es tomada de esa página y aquí lo que tenemos son nudos con 7 cruces o menos. El primero es el no nudo o el nudo trivial. Aquí está el trefoil y aquí se van complicando. Quiero decirles además, por ejemplo, que esta tabla, la tabla de clasificación, solo cuenta nudos primos. Es decir, estos son nudos que tienen una única componente, no se toman en cuenta los espejos, y los espejos normalmente son diferentes, no se toman en cuenta nudos que se obtienen como sumas conexas de otros dos nudos y no se toman en cuenta links, ¿verdad? Que son anudamientos de este tipo entre dos nudos. Vean que aquí hay como 12 o 14, estos son los primeros. Pero si pasamos a la lista con los posibles nudos con 10 cruces, ya hay 165. Y si pasamos a la lista que tiene 16 cruces, hay 1.388.705 diferentes. ¿Qué nos dice eso? Bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice eso? Que tratar de hacer modelitos y tratar de deslizar la cuerda y ver si yo puedo deformar uno en otro se vuelve imposible muy rápido. Entonces necesitamos herramientas matemáticas poderosas que nos permitan deducir cuándo uno se puede transformar en otro y cuándo no. ¿Ok? Perfecto, eso es lo que les estaba comentando. Necesitamos la maquinaria de la matemática para poder clasificar los nudos sistemáticamente y escudriñar de la manera más exhaustiva estos objetos. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque matemáticamente es interesante y además porque los nudos, tal y como los hemos descrito, aparecen de forma natural en muchos procesos y en muchas áreas de estudio de las ciencias. ¿Ok? Entonces, entender cómo se deforman los nudos, cómo un nudo se puede deformar para convertirse en otro, le ayuda a científicos de muchas otras disciplinas a entender cómo suceden o cómo se dan ciertos procesos que son naturales. Por ejemplo, en genética, el ADN en los cromosomas no siempre es una tira enredada con los extremos sueltos, ¿verdad? En muchas secciones hay partes que están escindidas, es decir, pedacillos del ADN que están sueltos, que están cerrados sobre sí mismos y que además están anudados. Y esas partes codifican elementos importantes de nuestro material genético. Es importante entender cómo se anudan y desanudan y para entender cómo toda la variedad genética que existe, pues se comporta. Y, por ejemplo, en los virus, entender el anudamiento del material genético nos permite entender los procesos de copia del material, por ende, su capacidad de reproducción, entre otras cosas. Entonces, vean, esto es una foto tomada con un microscópico electrónico de material genético anudado de un virus. ¿Ok? En química y en biología también aparecen, ¿verdad? Sobre todo en cosas de tipo orgánico, moléculas de tipo orgánico. La configuración es nudo. Se especula, se sabe, más o menos, a ciencia cierta, que la configuración de nudo en ciertas moléculas ayuda a su estabilidad, a la estabilidad de los compuestos. Es decir, que moléculas anudadas tienden a perdurar, a degradarse menos y menos rápido, ¿verdad? Y la rama de la ciencia que estudia ese tipo de objetos se llama topología química. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De una estructura cristalina que además tiene forma de nudo trefoil. No es obvio, pero esto es un trefoil. De hecho, bueno, es un trefoil porque tiene 1, 2 y 3 cruces, ¿verdad? Después vamos a ver cómo eso se puede ir deduciendo. Y por último, el último ejemplo que les voy a dar es en la física, ¿verdad? Como la física es una hermana ahí medio mal portada de la matemática, es de esperarse que el estudio de los nudos y de estructuras anudadas aparezca por doquier.
en las teorías de la física. Entonces, por ejemplo, hay topología dinámica de fluidos, hay complejidad estructural y aparece en la física de partículas. ¿Ok? Y esto que les estoy mostrando es un vórtice hidráulico con forma de nudo tréfoil. Esto pertenece a la parte de la topología dinámica de fluidos. ¿Ok? Entonces, bueno, parece que queda claro que efectivamente los nudos aparecen por todo lado y que entenderlos y entender cómo se deforman unos en otros, pues tiene sentido, ¿verdad? Más allá de la belleza de la teoría, también existen motivaciones extra para poder entenderlos, ¿verdad? Y el hecho de que podamos decir cosas sobre ellos ayuda muchísimo en el desarrollo de la ciencia y de otras disciplinas. Entonces vamos a hablar de cruces, links, trenzas y grupos. Entonces, una de las cualidades más interesantes de los nodos es que uno los puede representar fielmente en dos dimensiones. ¿Cómo es eso? Bueno, simplemente agárralo y lo aplasta contra el papel, ¿verdad? Pero sucede algo. Resulta que para que la representación sea fiel, uno no puede tener los cruces uno encima del otro, ¿verdad? Porque eso en la representación bidimensional lo que diría es que el objeto se interseca consigo mismo. Y nosotros queremos evitar eso, ¿verdad? Entonces, a cada intersección de la representación del nudo consigo mismo se le llama un cruce y el segmento de cuerda que pasa por encima, cuando usted lo tiene enfrente, el que pasa por encima usted lo dibuja continuo y el que pasa por debajo lo dibuja cortado. Entonces, esto es un cruce. Esta sección del nudo, esta sección de la cuerda pasa por encima y esta pasa por abajo. ¿Ok? ¿Qué es un link? Un link es un entrelazado de nodos. Entonces, si yo tengo un nodo por aquí, tengo un nodo por aquí, ¿verdad? Así, yo los abro y los pego. Y eso es un link. El anudamiento que se produce en los links, que se produce en un link, puede ser de una complejidad muy grande. Entonces, un ejemplo son los anillos borromeos. ¿Por qué ese es un ejemplo interesante? Porque son tres anillos que están entrelazados entre sí, pero si yo quito uno, el entrelazamiento total desaparece. ¿Ok? Y es una figura que mucha gente conoce. Y es fácil ver que el entrelazamiento total desaparece, porque si ustedes se fijan en el anillo de arriba y en el anillo de la izquierda abajo, el de anillo de la izquierda abajo pasa siempre por debajo del anillo que está arriba. Entonces, si yo quito el tercero, este queda abajo de este, no están entrelazados, el entrelazamiento desaparece. Y lo mismo sucede en todas las instancias, ¿verdad? O sea, es simétrico por todo lado. Ahora hablemos de unos amigos de los nodos que son muy importantes, que juegan un papel muy importante en la teoría de representaciones, en la teoría de grupos, en la teoría de categorías, ¿verdad? Que son las trenzas, ¿verdad? Entonces, una trenza son dos barras. Uno piensa en una trenza como dos barras, una arriba y otra abajo, con n cuerdas entrelazadas entre sí. Entonces, lo que imaginamos es que en cada barra hay n puntos, ¿verdad? Y que a cada punto se le confiere una cuerda. Y lo que hacemos es unir los puntos de arriba con los puntos de abajo. Y las cuerdas lo que hacen, más o menos, de alguna forma, es decirnos cómo permutamos los puntos de la barra. ¿Ok? Estas permutaciones son especiales en el sentido de que no necesariamente lo mismo que una cuerda pase por encima de otra que viceversa. Eso no importa en la teoría de grupos, pero para las trenzas como objetos sí es importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de una trenza, ¿verdad? Yo tengo la barra de arriba, la barra de abajo, tengo 4 puntos y las cuerdas me dicen cómo estoy permutando los puntos. Pero no solo me dice cómo los estoy permutando, sino que me dice cuál es el orden de las cuerdas, ¿verdad? La disposición de las cuerdas. Entonces, por ejemplo, yo mando el primer punto al tercer punto, mando el segundo, bueno, y lo hago pasando por encima de la cuarta cuerda y mando el segundo al último y lo hago pasando por encima de la cuarta y de la tercera cuerda y así es como lo vamos viendo. Ahora, el conjunto de trenzas con n cuerdas forma un grupo en el sentido algebraico. Si hay gente que no sabe lo que es un grupo, pues un grupo es un conjunto que tiene una operación y que tiene es un conjunto para el que existe una operación
que para cada elemento hay un inverso con respecto a esa operación y que tiene un elemento que es la identidad con respecto a esa operación. La identidad está dada por la trenza que tiene n cuerdas verticales, es decir, la que no permuta los puntos, agarra el primer punto y lo manda al primer punto, el segundo al segundo y el enésimo al enésimo. Y la multiplicación está medida mediante concatenación de trenzas, ¿ok? Finalmente, el inverso de una cuerda es su imagen en espejo. Entonces, vamos a ver una multiplicación. Si yo tengo dos trenzas, esta y esta, lo primero que hacemos, uno puede darle direccionalidad como quiera. Yo normalmente me la imagino de arriba a abajo, entonces, y de izquierda a derecha. Entonces, multiplicar esta trenza con esta trenza significa poner esta encima de esta. Entonces vean que el primer punto va al tercero y el tercero va al cuarto y eso se ve precisamente aquí, ¿verdad? Entonces así se multiplican las trenzas y con estas reglas, ¿verdad? Que tenemos aquí es fácil verificar que una trenza con n cuerdas es un grupo. Digo que el conjunto de trenzas con n cuerdas forma un grupo, ¿verdad? Porque entonces yo las puedo multiplicar, tengo un inverso para cada uno y sí, eso es todo, ¿verdad? Tengo un inverso y tengo multiplicación. Perfecto. Ahora, dado que una trenza es una permutación de los extremos de las cuerdas, es claro que para cada número natural existe un homomorfismo de Bn en el grupo simétrico correspondiente. Ahora hay que ser claros en algo. Este homomorfismo no es una inyección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las trenzas, el orden de si una cuerda pasa por arriba o pasa por abajo es importante. Entonces hay muchas trenzas que representarían la misma permutación, ¿ok? Entonces esto no es una inyección, ¿ok? Y al núcleo de ese homomorfismo se le llama de pure braid group, ¿verdad? Es el grupo puro de la trenza y se denota como P sub n. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unas cuantas anotaciones acerca de las trenzas. Lo primero es que si uno agarra una trenza y entonces lo que puede hacer es poner todos los cruces en diferentes niveles. Entonces es como meter el dedo en el primer par y lo lleva hasta arriba. Entonces todo el cruce que está ahí queda arriba. El segundo hace lo mismo y lo deja un poquito más abajo. Pum, 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 pum. Y va haciendo eso para que los cruces le queden como en una diagonal. Los cruces de cuerdas. ¿Por qué hacemos eso? Porque eso más o menos nos diría, eso nos permite seguir las interacciones de cada cuerda con las demás de manera separada. Y de esa forma la podemos describir como una palabra escrita en unos generadores, desde sigma 1 hasta sigma n menos 1. ¿Verdad? Y estos generadores cumplen las siguientes relaciones. Sigma j, sigma i es lo mismo que sigma e, sigma j, sí, solamente sí, y menos j es mayor o igual que 2. Y sigma i más 1, sigma i es lo mismo que sigma i más 1, sigma i más 1. Y eso se ve así, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es quién es sigma i. Entonces, sigma i es, yo tengo n cuerdas. Y sigma i deja fija todas, excepto a la iésima y a la iésima más 1. Agarra a la iésima y la pasa por encima de la iésima más 1. Es decir, manda al punto i más 1 y al punto i más 1 al punto i de manera tal que se preserva esta condición. Y las otras dos condiciones son estas. Sigma i agarra la iésima y la manda a i más 1 y más 1 a i. I más 1 agarra i más 1 y lo manda a i más 2. E i más 1 agarra ahí y lo manda a i más 1. Y entonces cuando uno hace esa concatenación, lo que le va a quedar es que i queda en i más 2, i más 1 queda fijo, e i más 2 queda en i. Y vean que estos dos son lo mismo, excepto porque este cruce que está aquí pasa a estar arriba. ¿Lo ven? Pero son lo mismo. Y vean que son lo mismo. Esta cuerda que viene desde aquí abajo, o sea, que cruza diagonalmente desde
la izquierda abajo hasta la derecha arriba, pasa por detrás de las dos cuerdas. Y lo que yo estoy haciendo simplemente es deslizarla hacia arriba, de abajo a la derecha, hacia arriba a la izquierda. Y siempre pasa por atrás, ¿lo ven? Ahora pasa aquí por abajo y aquí por abajo. Entonces yo simplemente la estoy deslizando por atrás, ¿verdad? Estoy haciendo este movimiento. Bueno, sería al revés, este movimiento, ¿verdad? La estoy pasando por debajo. Entonces yo tengo exactamente el mismo, denota el mismo objeto. Y ver que sigma i, sigma j es igual a sigma j, sigma i, solo cuando hay al menos dos cuerdas de diferencia es fácil, porque si hubiera solo una cuerda de diferencia entre i y j, si j fuera mayor que i, j se lleva a la cuerda que acabo de cruzar. Entonces se me convierte en un cruce de este tipo. ¿Ok? Alberto, ¿puedo Sí, preguntar puedo hacer una pregunta? sí, claro. Este, digamos, sigma i entonces es cuando la cuerda i pasa por encima de la cuerda i más uno, pero Ajá. no ocupa un generador adicional cuando la cuerda sigma i pasa por debajo de la cuerda sigma, de la cuerda i más uno. Es que son los espejos, son los Ah, entonces inversos. las palabras tienen a sigma i y tienen a los inversos de sigma i. Exactamente. Ah, ok, Exactamente, son los inversos. gracias. Exacto. Acordate que el inverso de una trenza es su imagen en espejo, pero cuando yo pongo en un espejo un cruce, se invierte, eso se llama la positividad. Pasa de ser positivo a ser negativo. La cuerda que va por encima pasa a pasar por debajo. Entonces sí, es como es como generar el grupo sobre un conjunto de letras, que en el fondo lo primero que usted hace es adicionar de manera formal todos los inversos, ¿verdad? De cada una de las letras para poder hacer el grupo libre. Sí, sí, ¿Sí? está bien. Ok, Perfecto, gracias. pura vida, pura vida. Entonces, vean, es un resultado de Artin que BN sí puede presentar mediante esos generadores, ¿verdad? Y esas relaciones, y que por lo tanto sí es un grupo finitamente presentable con vida propia, ¿verdad? En el sentido de que es un grupo finitamente presentable que no está pegado a SN, tiene vida propia, y la presentación respeta precisamente las cosas que estábamos diciendo, ¿verdad? Que no es lo mismo pasar por arriba que pasar por abajo. ¿Ok? Ahora, es fácil ver que si uno adiciona además la relación sigma i cuadrado igual 1, obtenemos la representación, una representación bien conocida de Cn. ¿Ok? Sin embargo, eso no es la identidad, eso no genera la identidad en la trenza, ¿verdad? Porque si uno hace sigma 1 al cuadrado, lo que hace es anudar doblemente. Entonces uno pasa, hace esto y después vuelve a anudar, ¿verdad? Entonces le queda como un nudillo en el centro. Entonces en la cuerda no sucede la identidad, pero obviamente sigma i al cuadrado agarra ahí, lo manda ahí más 1 y después lo devuelve ahí. Entonces, como representación de Sn, es una buena representación. ¿Sí? Y esa es la acción del grupo trenzado en los puntos, del grupo trenzado que fija los puntos de las cuerdas. ¿Ok? Los siguientes son los resultados, son algunos resultados conocidos acerca de Bn. ¿Ok? Entonces, lo primero es que yo puedo tomar a Bn y meterlo en Bn más 1. ¿Y qué es lo que hago? Me voy hasta el final de la trenza y le agrego una cuerda vertical. ¿Ok? Este elemento de aquí, que se llama eta, ¿verdad? Que es precisamente el producto de sigma n más 1 hasta sigma 1 elevado a la n, ese genera el centro. Todos los elementos que son conmutativos del grupo son múltiplos, ¿verdad? Digamos, son generados por este, ¿verdad? Son, ¿cómo se diría? Son potencias de este. ¿Ok? Y eso no es difícil verlo. Si en algún momento alguien tiene una duda, ahorita después les puedo hacer un dibujo, tal vez al final, para que vean qué es lo que sucede. Lo que sucede es básicamente que yo tengo las dos barras y yo empiezo a cruzar las cosas, y lo que sucede es que cuando hago eso n veces, estoy dando un giro completo, ¿verdad? Entonces yo lo que estoy agarrando es, imagínense, sí, ¿no? Imagínense todas las barras con las líneas rectas hacia abajo, digo, las dos barras con las líneas rectas hacia abajo,
y yo lo agarro y ¡pluc! Le doy un giro. Entonces ese elemento se describe así. Y entonces, bueno, es fácil ver que todo el mundo tiene que conmutar con él, ¿verdad? Porque tiene un nodo ahí en el centro. Ahora, BN actúa de forma obvia sobre el grupo libre, ¿verdad? Eso es claro, ¿verdad? Porque el grupo libre con N letras, de ahí simplemente es permutar puntos, entonces no hay ningún problema. Y lo otro es que el grupo, el pure braid group, en N más 1 letras, se puede expresar como el grupo libre en N letras, está en minúscula, ahí son safis, producto semidirecto con el grupo, el pure braid group en N letras, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que se saben desde de la teoría de grupos, de la teoría de trenzas vistas como grupos. Ujú. Ahora veamos a ver cómo se relacionan las trenzas, los links y los nudos. Hay una forma muy poderosa de relacionar una trenza A con un link, una trenza alfa con un link alfa barra. Y eso es a través de la clausura de la trenza, ¿verdad? Y esto se hace de la siguiente forma. Si yo tengo una trenza aquí, entonces yo simplemente la clausuro. ¿Cómo la clausuro? Bueno, yo lo que hago es pegar las dos barras, ¿verdad? Yo me imagino que la primera barra y la segunda barra son lo mismo. Y hacer eso es simplemente imaginarse que la cuerda sale, tum, 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 da toda la vuelta y llega exactamente al mismo punto, ¿verdad? Entonces la cuerda llega y sale al mismo punto. Y entonces vean qué bonito, ¿verdad? Si yo salgo del primer punto, me vengo por aquí, caigo al tercer punto, sigo la cuerda, obviamente estoy en el tercer punto, sigo la cuerda me lleva al segundo punto, sigo la cuerda, que por supuesto me tiene que llevar al segundo punto, y ahora sigo por aquí, pum, 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 y me llega al primer punto y vuelvo a caer a donde estaba. ¿Ok? Y entonces, si yo agarro esto y lo desenredo, consigo este nudo, y este nudo se llama el eightfold. Entonces, esta es la trenza cuya clausura es el nudo, figure eight, perdón. Es el nudo figure eight. Ahora, no todas las trenzas producen nudos. Esta trenza tiene una particularidad muy, muy fuerte que por supuesto no se cumple siempre y no sé si alguno ya habrá notado cuál es. Pero esa particularidad es que es un ciclo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, la clausura de una trenza solamente es un nudo, es un nudo sí, solamente si el elemento de ese n que la representa es un n ciclo. ¿Verdad? La cantidad de lo contrario es un link, ¿verdad? Y un link es una suma de diferentes cosas que pueden ser nudos. Bueno, sí, pueden ser no nudos o nudos, ¿verdad? Y puede ser una suma conexa o una suma no conexa, entonces eso no es ningún problema. La cantidad de componentes que se obtienen va a ser el número de órbitas de las permutaciones de los puntos, y cada órbita está por un ciclo, ¿ok? Las trenzas son objetos naturalmente orientados y, por ejemplo, siguiendo la dirección de las cuerdas, la barra superior a la inferior. Dígame una cosa, llevamos media hora ya, es para apurarme. Correcto. Ok, Media hora. Ujú. perfecto. Entonces voy a ir un poquito más rápido porque quiero que podamos ver todo. Entonces, vean, es un teorema de Alexander que nos dice que todo link orientado es la clausura de una trenza. Un algoritmo propuesto por Vogel nos dice cómo hacerlo. Lo que uno tiene que hacer es agarrar la trenza, buscar un punto del plano que satisface lo siguiente, ¿verdad? Todas las partes sueltas quedan de un lado y todos los nudos del otro. Y después yo estiro. Entonces, vean, yo tengo este link aquí, yo encuentro aquí el nudo, yo separo con estas dos rectas, yo separo las partes que no están anudadas de las partes que están anudadas, y lo que hago es estirar la recta, ¿verdad? Entonces obtengo la trenza. Perfecto. Hablemos de colores. Como vimos anteriormente, una de las cualidades principales de los nudos es que se pueden representar fielmente como objetos planos, ¿verdad? Una vez que tenemos el nudo aplastado en un plano, los movimientos suaves que nos permiten deformarlo lo que hacen es intercambiar el orden de las cuerdas y de los cruces, ¿verdad? Yo muevo los cruces y paso uno para encima del otro, y las cuerdas que están a la derecha, a la izquierda, mediante una cantidad de reglas. Entonces, uno puede
presumir que la combinatoria es una buena herramienta para estudiar la clasificación de nudos, ¿verdad? Un método que nos permitiría distinguir si dos nudos son el mismo o no, bueno, más o menos, distinguir entre dos nudos es el de colorearlos. Entonces, si dos nudos poseen un número mínimo de coloreo distinto, pues son distintos. Y tenemos que asegurarnos que la coloración de un nudo se mantenga invariante bajo el conjunto de transformaciones que son permitidas. Recuerden que al principio yo les decía que una vez que el nudo queda aplastado sobre el plano, hay movimientos suaves que se pueden hacer en el espacio tridimensional que ya no se pueden hacer sobre el plano, ¿verdad? Como agarrar una cosa y pasarla por encima y caer atrás. Eso ya no se puede hacer porque cuando uno lo hace sobre el plano de manera suave, obliga al objeto a intersecarse consigo mismo y eso pues ya no lo es. Eso ya no tiene ningún sentido para el nudo, ¿verdad? Entonces los movimientos que se son permitidos se llaman movimientos de Readmeister y se pueden explicar de la siguiente manera. Si yo tengo una sección de cuerda, le puedo hacer un rabo de chancho. Ese es el clásico rabo de chancho aquí. Si yo tengo dos cuerdas, yo puedo deslizar una por encima de la otra, ¿verdad? Yo puedo hacer esto. Y si yo tengo tres cuerdas, que eso es lo que les estaba explicando hace rato con los generadores, y tengo una que pasa por debajo de las dos, esa yo la puedo deslizar para arriba y para abajo como yo quiera. ¿Ok? Entonces, además yo puedo agarrar este cruce y lo puedo mover hacia abajo, ¿verdad? Y lo puedo mover hacia arriba. Todas esas cosas yo las puedo hacer. Entonces, ¿cómo funciona la coloración? Es inmediato que tiene que estar relacionada con los cruces y que además tiene que respetar a los movimientos de Readmeister. ¿En qué sentido? Que cuando yo empiezo a mover el nudo y a deformarlo y tratar de cambiarlo, la coloración debe mantenerse invariante. De nada me sirve pintar un nudo y cuando yo lo estoy deformando, su coloración varíe, entonces ya la coloración como tal no me sirve para decir nada. Entonces la coloración tiene que mantenerse invariante con los movimientos. Entonces, en un cruce siempre hay tres fibras en juego, ¿verdad? Hay una grande y otra que pasa por detrás, pero la que pasa por detrás en la representación está partida en dos partes, ¿verdad? Entonces, bueno, puede haber más, pero como yo los puedo deslizar, yo siempre puedo dejar cruces con tres fibras. Entonces, lo que nos interesa es cómo combinar tres colores. Y solamente hay dos posibilidades que son compatibles con los movimientos. Las tres fibras son del mismo color o cada una de las fibras tiene un color distinto. ¿Ok? Entonces, básicamente, si yo tengo un cruce, lo que yo puedo hacer es pintarlo todo del mismo color o puedo pintarlo de tres colores distintos. El nudo no solamente se puede, el no nudo solamente se puede pintar de un color, ¿verdad? Si yo tengo un aro, no hay forma de que yo pueda pintar esto de varios colores sin entrar en algún tipo de implosión del universo. Entonces, simplemente un color, ¿ok? Obviamente, todos los nudos se pueden pintar de un único color, ¿verdad? Entonces, lo interesante es ver cuál es el número mínimo de colores distintos con los que yo puedo pintar un nudo, ¿ok? Entonces, veamos a ver qué pasa con el trefoil. Ahí está, ¿verdad? Este es muy fácil. Entonces, yo pinto esta sección de azul. Como quiero pintarlo de diferentes colores, pues esta sección le tocará otro color, o bueno, esta le tocará otro color, es el rojo. Y por último, pues el verde. El trefoil se puede pintar con tres colores. Ese es el mínimo, ¿verdad? No se puede pintar con dos colores porque además solo tenemos dos posibilidades para cada cruce. Todos iguales o tres colores distintos. Entonces el número de coloración del trefoil es 3. ¿Ok? Veamos a ver qué pasa con el figure 8. Yo empiezo con el figure 8 aquí, ¿verdad? Pinto este de azul. Pinto este de rojo. Entonces tengo rojo y azul aquí, entonces este lo vamos a pintar de verde. Todo bien, pero vean lo que sucede. Tengo azul y verde, entonces este tiene que ser rojo. Pero aquí tengo azul y rojo, entonces este tiene que ser verde. Y aquí tengo verde, bueno, ¿cómo era? Y aquí tengo verde y rojo, entonces este tiene que ser azul. Entonces evidentemente eso es un enredo que no hay forma de salvar. No hay forma de que yo pinte con tres colores el figure 8, no se puede. Pero sin embargo puedo pintarlo con 4. Y ese es un mínimo número, ¿verdad? ¿Y qué me dice eso? Me dice que figure 8, trefoil y el no nudo o el nudo trivial son intrínsecamente diferentes. ¿Por qué? Porque
las deformaciones de Readmeister no cambian el mínimo número de colores. Entonces, si yo pudiera deformar el trefoil en el figure eight tendría que poderse pintar en 3 colores, pero no se puede. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo pasar del trefoil al figure eight, ¿verdad? Y también eso me dice que ninguno de los dos se puede desanudar. Son nudos distintos, ¿ok? Como vimos en un inicio, si un nudo se puede deformar en otro, como la coloración es invariante bajo movimientos de Readmeister, entonces su coloración debe ser la misma. Sin embargo, la contraafirmación no es cierta, ¿verdad? Sucede que dos nudos con la misma coloración no tienen por qué ser equivalentes, ¿ok? La coloración simplemente nos permite diferenciar. Si yo sé que sus números son distintos, ellos son distintos, pero que sus números sean iguales, no me dice nada, ¿ok? Otro problema que tiene es que no distingue un nudo de su imagen espejo, o sea, ni siquiera distingue una de las cosas más básicas, ¿verdad? Que es que cuando yo reflejo en un espejo, el nudo no necesariamente es equivalente, no necesariamente son equivalentes. Yo no necesariamente puedo deformar un nudo en su espejo. Sin embargo, por razones obvias, la coloración simplemente no puede distinguir un nudo de su espejo, ¿ok? Entonces, un ejemplo es el trefoil, ¿verdad? El trefoil y su espejo no son equivalentes y sin embargo es obvio que yo puedo pintar este con 3 colores, ¿verdad? Entonces, pasemos a un invariante que es mucho más poderoso, polinomios. Introducimos el polinomio de Jones de un link, que es lo que vamos a hablar en este momento. Este invariante fue introducido por Von Jones en 1984. Y Jones también fue conocido por sus trabajos en álgebras de von Neumann. De hecho, Jones estudió física matemática en un inicio y cuando estaba haciendo su tesis de doctorado, estaba trabajando en un problema de física matemática que involucraba representaciones de álgebras de von Neumann y como todos estos, como en física todas las cosas se enredan, ¿verdad? Entonces obviamente eso pasa por cuestiones topológicas y por anudaciones y trabajando en esos problemas él se dio cuenta o se inventó un invariante que fue el que le permitió resolver el problema que él estaba tratando de resolver y hoy en día pues ese es uno de los invariantes de nudos más importantes que se conocen, que se llaman como él. Y este es Von Jones. Yo decidí, hay otros invariantes, hay otros polinomios que son invariantes de nudos, como el polinomio de Alexander, ¿verdad? Este es de principios del siglo pasado. Los polinomios de Alexander fueron mejorados por John Conway, que todo lo toca, ¿verdad? Y son muy interesantes en sí mismos. Yo escogí hablar de Von Jones por un motivo ahí más o menos sentimental, y es que, bueno, Von Jones murió este año, hace como 2 meses, y era muy amigo de mi supervisor. Y entonces ellos pasaban hablando todo el tiempo. De hecho, mucho del trabajo de los primeros años de mi supervisor está relacionado con cuestiones de álgebras de von Neumann y cohomología de Hochschild. Y ellos eran muy amigos, se llevaban muy bien, hacían cosas juntos todo el tiempo. Y entonces es un poco un tributo a Von Jones. Otra cosa, una nota interesante acerca de él es que cuando recibió su medalla Fields en el 1990, usó esta camiseta que es un jersey del equipo de los Blackhawks, que es el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda. Y esta foto es años después, en una entrevista que le hicieron en Nueva Zelanda, y él se volvió a poner la camisa y aquí anda la medalla colgada. ¿Verdad? Él era un tipo muy interesante. Pero bueno, continuemos. Para trabajar con los polinomios de Jones, primero tenemos que pensar en links orientados, ¿verdad? Recuerde que un link es una unión de uno o más nudos. Y basta ver entonces qué sucede con la orientación en los cruces. ¿Ok? Tenemos 3 tipos. Si yo tengo un cruce, yo llamo a los cruces, yo pongo la orientación a este tipo y yo le llamo a este un cruce positivo. Y es la regla del desatornillador o la regla del dedo gordo de la mano derecha, ¿verdad? Es básicamente eso. Entonces, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha por encima, eso es positivo. De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba por encima es negativo. Y cuando no hay cruce, es neutral, se le llama un cruce neutral. Entonces,
El polinomio de Jones de un link se puede definir de manera recursiva. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que hace. Toma un link y lo transforma o lo lleva a un polinomio con coeficientes enteros en las variables t a la menos un medio y t a la un medio. Eso es lo primero que hace. Lo segundo que tenemos que saber es que el polinomio de Jones evaluado en el nudo trivial vale 1. Y esta es la relación de recursividad, ¿verdad? Me dice cómo se relacionan el link positivo, el link negativo, el cruce positivo, el negativo y el neutral. Pero ¿de qué manera? Ahorita ya lo vamos a ver. Como primer ejemplo, vamos a calcular el polinomio de Jones de un link orientado con dos componentes separadas, es decir, dos no nudos, ¿verdad? Eso. Y le vamos a calcular el polinomio de Jones a esto. ¿Cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en el área marcada. Y lo que vamos a hacer es resolver los cruces. ¿Qué significa resolver los cruces? Alterar la figura para que este cruce de aquí sea en una instancia el cruce trivial, en otra instancia sea el cruce positivo y en otra instancia sea el cruce negativo. Es decir, así. Aquí está el cruce trivial, aquí está el cruce positivo y aquí está el cruce negativo, ¿verdad? De izquierda a derecha, L0, L más y L menos. Ahora quiero que vean lo siguiente. L0 es el link con el que empezamos, ¿sí? Ese es el primero. Ese es el link con el que empezamos. L más y L menos son esto, ¿verdad? Pero uno lo puede desenredar. Esos son no nudos. L más y L menos son ambos no nudos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra relación, esta relación de aquí, se convierte en esto. ¿Por qué? Porque L más es un no nudo, entonces este polinomio vale 1. L menos es un no nudo, entonces este polinomio vale 1, disculpen. Y entonces ahora todo me queda en términos de una incógnita que es el polinomio en L0, pero L0 es precisamente lo que andamos buscando. Entonces yo puedo resolver ahí, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que el polinomio de la unión disjunta de dos nudos triviales vale t a la 1 medio más t a la menos 1 medio. Perfecto. Suponga ahora que tiene un link L, ¿verdad? Un link es una colección de nudos ahí, todos amarrados, enredados entre ellos, que tiene diferentes componentes que están amarrados o sueltas de alguna forma. Y además suponga que tiene un nudo trivial, ¿ok? Entonces la unión disjunta de ambos la vamos a llamar L' y es obviamente L unión disjunta con el no nudo. Consideremos la resolución del cruce. Aquí a la izquierda está L, ¿verdad? Solo estamos viendo un pedazo, pero ahí para la izquierda eso es un caos enorme de nudos y links y cosas y uno no sabe ni qué es, pero ahí está. Y aquí tiene al no nudo. Cuando resolvemos el cruce, simplemente abrimos aquí, abrimos aquí, abrimos aquí y hacemos el cruce positivo. Vean que este es el cruce trivial, aquí está el cruce positivo y aquí está el cruce negativo. Pero ¿qué sucede? Que L0 es L', ¿verdad? Ya lo tenemos. Y L más y L menos son L, ¿verdad? Porque si este rabo de chancho yo lo puedo deshacer con un movimiento de Reidemeister y este rabo de chancho yo lo puedo deshacer. ¿Y qué es lo que me queda? Todo lo que estaba a la izquierda, que es precisamente el nodo L con el que empezamos. Digo, el link L con el que empezamos. Entonces, nuestra relación nos dice que la relación para L' más, L' menos y L' 0 se ve como L' más es L, L' menos es L y L' 0 es L'. Entonces yo puedo despejar L', digo, el polinomio evaluado en L', ¿verdad? En términos de las otras cosas. Siempre y cuando yo conozca quién es V de L, pero por eso es que tenemos una fórmula que es recursiva, ¿verdad? Yo voy aumentando la complejidad. ¿Y eso qué es lo que me dice? Cuando yo despejo, simplemente lo que obtengo es que V de L', es decir, V de la unión de L con el no nudo, es menos t a la menos 1 medio más t a la 1 medio multiplicado por el polinomio de VL. Si yo conozco el polinomio de VL, agarrar un aro y ponérselo enfrente,
simplemente es multiplicar por esta cosa que está aquí. Y así es como me cambia el polinomio. ¿Ok? En particular, si yo tengo m no nudos, pues la fórmula es esta. Por supuesto, ¿verdad? Porque yo ya tengo la fórmula para 2 de estos. ¿Verdad? Que es esta cosa que está aquí con un menos. Y si yo le agrego otro, pues me sale esta cosa con otro menos. Entonces los menos me quedan aquí todos agrupados y estos de aquí me quedan todos agrupados. Entonces ese es el polinomio de Jones para una suma disjunta de nodos triviales. Ahora, recordemos la relación recursiva. Yo sé que t a la menos 1 del polinomio en el cruce positivo menos t veces el polinomio en el cruce negativo más t a la menos 1 medio menos t a la 1 medio del polinomio en el cruce trivial tiene que ser 0. ¿Qué pasa si evalúo en 1? Esta parte de aquí se me hace 0, ¿verdad? T vale 1 y t a la menos 1 vale 1. Y entonces esta cosa de aquí, lo que me dice es que el polinomio en el cruce positivo vale lo mismo que el polinomio en cruces negativos. Que si yo cambio, cuando yo evalúo en 1, si yo cambio cruces positivos por cruces negativos, no estoy haciendo nada, el polinomio se mantiene fijo. Y eso es importante por una razón, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, antes de decir eso, ¿por qué? Porque cuando yo resuelvo cruces de alguna u otra forma, el polinomio lo que está haciendo es medir cuánto tengo que desbaratar yo el nudo para hacerlo trivial. ¿Ok? Básicamente, no es totalmente eso, ni totalmente obvio, pero cuando yo estoy haciendo las resoluciones de cruces, el polinomio lo que está haciendo es un record, ¿verdad? Es grabar, codificar todas las cosas que yo tengo que ir haciendo para trivializar por lo menos una sección y en el fondo para trivializarlo todo, ¿verdad? Entonces yo voy manteniendo como un récord de cuánto tengo que despedazarlo para que sea el nudo trivial. En particular, si yo agarro el polinomio, esto está al revés, ¿verdad? Esta barra va después de la L. Si yo tengo el polinomio de un link y lo evalúo en 1, lo que estoy haciendo es contar la cantidad de componentes que tiene el link, es decir, cuántos links hay. Bueno, cuántos componentes que se pudieran ver como objetos separados existen, ¿verdad? Y vean que lo que sucede es que precisamente lo que yo obtengo cuando evalúo es que V de L evaluado en T igual 1, lo que me dice es menos 2 a la M menos 1. ¿Y cómo sé que eso es cierto? Evalúelo aquí. Evalúe esto en 1. ¿Verdad? Eso es precisamente lo que me dice. ¿Ok? Entonces, el polinomio de Jones de un link evaluado en 1, lo que me dice es cuántas componentes hay. Es una forma muy complicada de saber cuántos componentes hay si uno tiene un link cualquiera ahí que puede manipular con las manos, pero cuando son objetos astronómicamente complejos, pues podría ser muchísimo más fácil calcular esto. Ahora veamos a ver qué pasa. Veamos a ver qué pasa con el hop link. El hop link es agarrar dos aros, dos no nudos y ponerlos de esta forma, ¿verdad? Entrelazarlos de esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo el hop link y yo me fijo en este cruce, ¿verdad? Donde están las flechas. Vean que este cruce es un cruce positivo. Está rotado, pero es un cruce positivo. Entonces, L más es el hop link. L menos, cuando yo agarro este cruce positivo y lo convierto en negativo, me convierte esto en dos aros. Uno pasa por delante y otro pasa por detrás. Y cuando yo suavizo la situación, ¿qué sucede? Obtengo algo que en realidad es un no nudo con un colocho. Entonces aquí tenemos L más, L menos y el colocho, ¿verdad? Entonces note que el hop link es igual a L más, L menos es la unión disjunta de dos no nudos y que L0 es el nudo trivial. Entonces la relación que obtenemos es esta, ¿verdad? Pero yo ya sé cuánto vale este polinomio aquí y yo ya sé que este vale 1. ¿Verdad? Entonces, cuando yo evalúo, cuando yo despejo VL, lo que obtengo es el polinomio del hop link, que es menos t a la 5 medios menos t a la 1 medio. Este ejemplo lo hice porque vean que si yo evalúo en 1, obtengo menos 2, ¿verdad? Esa es la cantidad de
de componentes que tenemos. Son dos aros, el hop-link son dos aros. Entonces era para que viéramos que efectivamente, por lo menos en este caso, funciona. ¿Ok? Para que se convencieran. Ahora, es fácil convencerse que si yo revierto la orientación de todas las componentes, el polinomio correspondiente se preserva. Si yo todos los positivos, los cruces positivos los cambio por negativos y después agarro todos los que eran negativos y los cambio por positivos, el polinomio se preserva. Es menos obvio, pero es cierto que si yo solo cambio la orientación de uno, entonces me sale un factor de t al cubo. ¿Ok? Ese no lo vamos a hacer porque es una cantidad de cálculos, pero es algo que se sabe y es para que lo sepan. Pero veamos a ver qué pasa cuando reflejamos la imagen de un cruce en un espejo. El cruce que es positivo pasa a ser negativo y los cruces que son neutros o que son triviales se quedan como tales. ¿Ok? Entonces vean lo que sucede. Yo estoy cambiando cruces positivos por negativos y viceversa. Y mantienen invariantes los cruces de tipo L0. Esto afecta la relación recursiva de la siguiente forma. Yo tengo aquí L más y aquí tengo L menos. Y cuando me reflejo en un espejo, aquí este L más se convierte en un L menos y este L menos se convierte en un L más. Y este de aquí, que se mantiene invariante. ¿Ok? Y este de aquí se mantiene invariante. Es decir, que si L es un link y L barra es su reflexión, en el fondo lo que está sucediendo es que el polinomio de L evaluado en T es exactamente el polinomio de L barra evaluado en T a la menos 1. ¿Ok? Y entonces, para ir terminando, vamos a ilustrar lo anterior con el trefoil, que fue el ejemplo que les puse al final de colores. ¿Ok? Entonces, para ilustrar lo anterior, vamos a ver el trefoil y nos vamos a fijar en este cruce, ¿verdad? Este de aquí, creo. No, en este cruce de aquí. Entonces, vean, este es... No, ¿cuál es el cruce que esté? Bueno, ya no me acuerdo. Ok, este es el E más. Ok, este es el E más. Sí, ya lo vi, este es un L más. Está como rotado, pero sí funciona, ¿verdad? Si ustedes agarran este de aquí y lo rotan como 60 grados hacia en la dirección contraria del reloj, esta recta de aquí va hacia arriba y esta de aquí va hacia arriba en la otra dirección y esta le pasa por encima. Entonces, si este es un cruce positivo, cuando yo lo resuelvo, lo convierto en negativo y después resuelvo y lo separo y entonces obtengo las siguientes cosas. L más es L, es decir, es el trefoil. L menos, esto es un nudo con dos rabos de chancho. Es un nudo trivial con dos rabos de chancho. Y L0 es un hop-link. Entonces yo puedo simplemente ver que tengo mi relación recursiva aquí y la relación recursiva se escribe así, ¿verdad? Aquí tengo el polinomio evaluado en 0 y aquí tengo L0 que es el hop-link, que es el polinomio del hop-link. Entonces yo puedo despejar V de L que es el polinomio del trefoil. Y este es el polinomio del trefoil. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo lo revierto en espejo, lo único que tengo que hacer es cambiar a t por t menos 1. Entonces, si L' es la reflexión del trefoil, el polinomio de L' es t a la menos 1 más t a la menos 3 menos t a la menos 4. ¿Ok? Y básicamente eso es todo lo que quería comentarles, contarles y explicarles. Y espero pues que el semestre haya sido bueno. Ok, muchas gracias. Gracias, Alberto. A ver si hay alguna pregunta de algún participante. Yo tengo un par de preguntas. Dale, Vamos a chavo. ver si puedo hacer el honor, mae. Este, mae, la primera es sobre los colores. Hay algo que no me quedó claro. Porque, por ejemplo, si yo tengo un nudo cualquiera, yo la Ujú. representación la puedo colorear definitivamente eh, y con tantos colores como componentes conexas tiene el gráfico, ¿verdad? Que uno le queda ahí. Pero es que ya estás hablando de links. No, o sea, no me refiero a componentes conexas de los nudos, Es sino que creo componentes que el conexas punto de es la las... cantidad mínima de colores. Exacto, claro. O sea, si querés Ah, continuar, pero cantidad yo mínima creo de que... colores donde
donde no son solamente uno, digamos. Exactamente, lo Exactamente. mínimo. Y como estás diciendo vos, tiende a lo máximo. Ah, ok, ok. Exactamente, exactamente. Aunque lo que dice William suena paradójico, es exactamente así, ¿verdad? Ok, entonces digamos, cuando uno tiene, o sea, esa regla de que en cada link se tienen que usar o el mismo color o tres colores diferentes, perdón, en cada cruce se tienen que usar o el mismo, o el mismo color tres veces o tres colores diferentes, es una regla, digamos, no es algo que se deduce de la construcción. Lo que sucede es que cuando uno empieza a manipular, o sea, cuando vos empiezas a jugar con las reglas de Redmeister, es es la regla que no te produce contradicciones. Ah, ok, Es necesaria. El color único también es el que va asociado a lo que Alberto llamaba el no nudo, ¿verdad? Si coges un círculo y lo cruzas sobre sí mismo. Exactamente, exactamente, Ah, ok, está bien. exactamente. Sí, lo que sucede con las reglas es que son en realidad una necesidad, ¿verdad? Son las reglas mínimas necesarias para que la deformación por movimientos de Redmeister no te cause entrar en paradojas y contradicciones raras. Ah, ok, perfecto, gracias por eso.